Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Un saludo fraterno, deseándoles que puedan ser en este día bendición para los demás y alegría para Dios. Pensamos mucho en que ofendemos a Dios con nuestros errores, pero pensamos poco en el agrado que le damos cuando actuamos con prudencia y bondad. Así que tengamos en cuenta que siendo auténticos y alegres podemos también ser un motivo de gloria para Dios. De ello estaban seguros los santos. Pensar en positivo les ayudaba a evitar el pecado con más facilidad, pues recordemos que el bien atrae, y buscando lo bueno y noble de la vida, lograban caminar en una constante construcción de una buena convivencia. Dejemos que los santos sean nuestros motivadores en este día y nos ayuden con sus oraciones. Los santos intercesores de este día 11 de abril son San Estanislao, obispo y mártir. San Antipas, mártir. San Felipe, obispo. San Domnión, obispo y mártir. San Barzanufio, anacoreta. San Isaac, monje. Santa Gemma Galgani, virgen. Beato Lanuino, religioso. Beata Sancha, virgen. Beato Ángel de Clavacio Antonio Carletti, presbítero religioso. Beato Jorge Gervase, presbítero religioso y mártir. Beata Elena Guerra, virgen. Y el beato Semprionano Ducci, religioso y mártir. Muchas veces el profeta que denuncia aquello que va en contra de la voluntad de Dios sufre la persecución y la muerte. Hoy nos da su testimonio un santo que no cayó la verdad ante los poderosos, pero que con su martirio dejó una profunda impronta en la fe de su nación polaca. Él es San Estanislao de Cracovia. Su biografía fue escrita 400 años después de su muerte, por lo que se registró con abundantes datos que hacen parte de la imaginación del pueblo, dándole carácter de leyenda. Estanislao nació cerca de Cracovia en el año 1030. Sus padres, que eran nobles, habían vivido 30 años sin hijos, hasta que el cielo les concedió a Estanislao en respuesta a sus oraciones. Consagraron a su hijo a Dios desde el día de su nacimiento y fomentaron ardientemente la piedad que Estanislao mostró desde niño. Hizo sus primeros estudios con los benedictinos de Cracovia. Dice la historia que realizó sus estudios eclesiásticos primero en Polonia y luego en París. Pero este último dato es legendario, ya que la Universidad de París no existía todavía. Fue ordenado sacerdote por Lamberto, el obispo de Cracovia, y fue nombrado párroco de la catedral y archidiácono suyo. Estanislao se distinguió por su gran elocuencia, por los impresionantes ejemplos de vida santa que brindaba a todos con su buen comportamiento, y por la reforma de costumbres que lograba conseguir con sus predicaciones y con su dirección espiritual. El obispo Lamberto intentó cederle su gobierno de la diócesis, pero Estanislao se negó a ello. Sin embargo, a la muerte de Lamberto, las súplicas del pueblo y una orden del Papa Alejandro II le obligaron a aceptar la sucesión y fue consagrado obispo en el año 1072. Fue un celoso apóstol, infatigable en la predicación, estricto en el mantenimiento de la disciplina, tanto de los clérigos como de los laicos, y muy cumplido en las visitas pastorales. Visitaba cada año a todas las parroquias y dedicaba mucho tiempo a la predicación y a la instrucción del pueblo. Se esmeró en la formación del clero local, secular, que poco a poco debía ocupar el puesto de los monjes benedictinos en la administración de la iglesia polaca. Su palacio episcopal vivía lleno de pobres porque jamás negaba ayudas a los necesitados.
Tenía la lista de las familias que estaban pasando por situaciones económicas más penosas para enviarles sus generosas ayudas. Su primer biógrafo, Jean-Luc Goss, lo describe así. Estanislao era de carácter dulce y humilde, pacífico y púdico. Era muy cuidadoso en reprimir sus propias faltas antes de hacerlo con sus prójimos. Era un alma que jamás mostró soberbia ni se dejó llevar por la ira. Muy atento, de naturaleza afable y humano, de gran ingenio y sabiduría, y dispuesto siempre a ayudar a quien necesitaba ayuda alguna. Odiaba la adulación e hipocresía, mostrándose siempre sencillo y de corazón abierto. En aquella época gobernaba Polonia el rey Boleslao II, monarca de gran liderazgo, pero extremadamente disoluto y cruel. Estanislao era el único que se atrevía a enfrentarse al tirano y reprocharle el escándalo que daba. Al principio el rey trató de defenderse, pero finalmente dio ciertas señales de arrepentimiento, cayendo más adelante en las mismas injusticias políticas, chocando repetidas veces con Estanislao. El pueblo se indignó ante uno de los actos más viles de su rey. Resulta que la esposa de uno de los nobles era extraordinariamente bella. Boleslao, apasionado por ella, trató de conquistarla. Como la fiel esposa rechazó sus pretensiones, el rey mandó raptarla y llevarla a su palacio. Los nobles polacos convocaron al arzobispo de Gnesen y a los eclesiásticos de la corte para que llamaran la atención al monarca. Pero por miedo no enfrentaron al rey, y el pueblo los acusó de complicidad con Boleslao. Cuando los nobles acudieron a San Estanislao, éste se presentó valientemente ante el rey y le reprochó su pecado, y lo exhortó a que si persistía en él, sería excomulgado. Enfurecido, el monarca le llamó pastor de puercos y puso fin al encuentro amenazando a Estanislao. Un hecho legendario cuenta que el rey Boleslao calumnió a Estanislao diciendo que unas tierras que había comprado para la iglesia a un terrateniente llamado Pedro, fallecido poco después de la venta, no las había pagado y que sus descendientes podían tomar posesión de ellas. Se formó un desacuerdo y cuando llevaron el caso ante el rey, no quiso escuchar la defensa del obispo ni sus testigos. Entonces dice la historia que Estanislao invocó la presencia del difunto Pedro, quien se presentó en medio y dio su testimonio a su favor. Estas cosas no lograron más que aumentar la enemistad del rey hacia el obispo. Al ver que todos los medios resultaban inútiles, San Estanislao excomulgó al monarca. Boleslao creyó que el obispo no iba a proceder tan fuertemente y se atrevió a asistir a una misa en la catedral. Estanislao mandó suspender la misa porque no aceptaba que un pecador tan rebelde y escandaloso estuviera allí dando mal ejemplo a todos. Entonces estalló ferozmente la ira del sanguinario rey. Boleslao se propuso vengarse y un 11 de abril, mientras San Estanislao estaba celebrando la Santa Misa, mandó el furibundo rey a sus soldados a que lo mataran allí en el mismo altar. Los soldados volvieron al atrio diciéndole que no se habían atrevido a tocar a aquel hombre de Dios que aparecía rodeado de resplandores. Entonces el mismo Boleslao subió al altar y con sus propias manos asesinó al santo obispo el 11 de abril del año 1079. Fue un crimen que el soberbio rey nunca pudo olvidar y que lo atormentó día y noche durante todo el resto de su vida. Su cuerpo fue despedazado por los guardias y dispersos, para que fueran presa de los animales, y que luego fueron cuidados por 4 águilas reales que sobrevolaban el lugar. Al lugar del martirio llegaron unos devotos fervorosos y recolectando sus restos les dieron sepultura en la capilla de San Miguel. El pueblo empezó a venerar como santo a Estanislao, y el Papa Inocencio lo declaró solemnemente santo en el año 1253. Es patrono principal de Cracovia.
Oremos por intercesión de este valiente obispo, que tengamos siempre el valor de defender la verdad. Señor, tú has otorgado a San Estanislao, tu obispo, la gracia de sucumbir en aras de tu gloria bajo la espada de los perseguidores. Concédenos, por su intercesión, perseverar con firmeza en la fe hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para los polacos, la muerte de Estanislao era un signo profético. Primero, porque el trágico destino de su cuerpo representaba la división que causa la tiranía y la injusticia con perjuicio para toda la nación. Y luego porque los polacos viven su identidad como reflejo de los valores de su fe y consideran que la religión no puede ir por un lado y los actos por otro. De la misma manera en la que se comportó Estanislao íntegramente ante la injusticia. Estanislao representaba la integridad y la vida de la nación bajo el cayado de Dios. Igualmente, nosotros no podemos vivir divididos interiormente. No podemos decir que creemos en algo y actuamos de manera opuesta. Si actuamos siguiendo a la verdad, que únicamente proviene de Dios, seremos libres. No dejemos de orar para conocerla siempre. San Estanislao de Cracovia, ruega por nosotros.